Buenos días, queridos amigos y hermanos que nos acompañan en esta mañana. La Iglesia Luz de Esperanza te da la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos porque la palabra de Dios está creciendo en nuestros corazones y está siendo anunciada en muchos lugares. Gracias a Dios porque nos da esta herramienta para poder compartir su palabra y poder estar anunciando, como dice la palabra del Señor, para que otros conozcan la luz de Jesús. En esta mañana quiero compartir con ustedes un precioso versículo que es de mucho ánimo para mí y para mi familia. Está en el libro de Salmos, capítulo 121. La palabra dice así: Elevo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. El Señor no dejará que resbales. El que te cuida jamás duerme. Qué hermosa promesa encontramos aquí. Que Dios está siempre atento de sus hijos, siempre atento y dispuesto a ayudarnos, a socorrernos cuando pedimos y clamamos su ayuda. Dios es maravilloso y eso es bueno saber que contamos con Él, que Él siempre está dispuesto a venir a nuestra ayuda, a venir a socorrernos en todo tiempo. Hermanos, así que mucho ánimo, estemos en esta mañana enfocados en la palabra del Señor. Invita a tus hijos que puedan acompañarte y podamos juntos salir edificados.
cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Estoy muy contento de poder estar en esta mañana y compartirles la palabra de Dios. Espero que hayan tenido una buena semana. Estamos orando como iglesia por ustedes siempre, así que si tú tienes alguna petición en especial en esta mañana, no dudes en dejarlo en los comentarios. Estamos orando por todas las familias, por el cuidado de Dios. Sé que todavía son tiempos difíciles, pero confiamos que Dios nos está cuidando y protegiendo a todos ustedes. También oramos por la provisión de Dios para tu hogar, para tu casa, para los alimentos, que no falte el pan de cada día. Y confiamos en el Señor, que Dios no nos va a abandonar y nunca nos va a dejar. Así es nuestro Padre Celestial. Después de decirte eso, también quiero decirte que hoy vamos a continuar con este tema que hemos estado hablando acerca de la familia de Dios. Y qué hermoso es saber que tú perteneces a la familia de Dios. Que todos nosotros, los que creemos en Jesús, pertenecemos a esta familia universal y también pertenecemos a una iglesia local. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eres parte de la familia de Dios y ese es tu lugar de pertenencia.
nosotros descubrimos nuestra identidad en Cristo. Cristo nos da nuestra nueva identidad. Somos nuevas criaturas. Pero ahora tú perteneces a una familia que te va a ayudar a desarrollar esos valores cristianos, esa formación cristiana por medio de la palabra del Señor. ¿Sabes? Leí un artículo interesante sobre la búsqueda de identidad. Y nos decía que la búsqueda de identidad no es un proceso sencillo para ningún ser humano. Todas las personas se preguntan quiénes son, cómo las ven y cómo lo sienten los demás. Padres, madres, parejas e hijos ponen gestos y palabras sobre cómo perciben nuestro cuerpo, nuestra salud o nuestra manera de ser. Félix Loizaga, en su artículo publicado en Cuadernos de Psicomotricidad, llama a este proceso como marcaje. Por tanto, es el otro quien con su comunicación verbal o no verbal nos ayuda o nos complica en la formación de la identidad, decía. Y qué interesante es esto, que los niños van formando su identidad con lo que otros van diciendo, con palabras o con gestos. Y esto ayuda al desarrollo de su identidad o también complica esa formación. Y como dije al principio, no es sencillo para ningún ser humano encontrar su identidad. Y tampoco nosotros sabemos que cuando estábamos sin Cristo, no había propósito, no había rumbo, no había identidad para nosotros. ¿Recuerdas cómo era tu vida sin Cristo? Y ahora recuerdas cómo era tu vida con Cristo. Hay una gran diferencia. Una vida donde no había rumbo, no había identidad, no había sentido de pertenencia. Donde había una búsqueda sin encontrar la solución, la respuesta a nuestras vidas. Y ahora en Cristo hay un sentido de pertenencia, hay una identidad y ahora perteneces a una familia. Y qué interesante también es saber que nos decía que la familia es la que realiza el marcaje principal y aporta valores de referencia para toda la vida. Qué interesante es esto. La familia es la que realiza el marcaje principal, eso que nos ayuda a formar nuestra identidad. Y esos valores son de referencia para toda la vida. Tú perteneces a una familia cristiana. Y esta familia cristiana es la que te va a ayudar a formar esos valores de referencia para toda tu vida. Porque tú ya perteneces a una comunidad, a una familia. Y esta familia es la que realiza el marcaje principal. Pero ¿cómo vamos a descubrir esa identidad? ¿Cómo vamos a formar esos valores de referencia para toda nuestra vida cuando no hay un compromiso con tu iglesia? La diferencia entre ser un mero asistente al templo, a la iglesia, y un miembro activo de la iglesia es el compromiso. Tú te debes sentir comprometido con este lugar al que perteneces. La iglesia, y como siempre lo he dicho, y te lo diré a ti, hermano, que me estás escuchando tal vez por primera vez, asistir a la iglesia no es un favor que le haces a tu pastor. No es que el pastor te tiene que aplaudir porque vienes a la iglesia. O no es que el pastor te tiene que felicitar. Oh, hermano, muchas gracias. Te felicito por estar aquí. No, ¿sabes por qué? Porque es tu iglesia. Tú perteneces a esta iglesia y tú debes ser parte activa de tu iglesia local y de tu iglesia universal. Es en este lugar, en la familia de Dios, donde se va a formar tu principal marcaje, como lo hemos leído, donde tú vas a formar tus valores para toda la vida. Es en este lugar, en tu iglesia, donde tú te vas a desarrollar y vas a formar tus hábitos cristianos. El asistir a la iglesia, el pertenecer a tu iglesia, el escuchar la palabra de Dios constantemente, te va a ayudar a ti. Y es por eso que es un deber como cristianos poder no solo pertenecer, sino también poder ser parte activa
de lo que sucede en la iglesia. Es por ello que la diferencia entre un asistente y alguien que está activamente es el compromiso. ¿Qué nivel de compromiso tienes con el lugar al que perteneces? El compromiso es clave. Sé que en estos tiempos no podemos reunirnos físicamente, pero también hay un compromiso contigo ahí donde estás, que tú te reúnas desde tu hogar por medio del Zoom o por medio del Facebook o por medio del medio que utilicen con tu iglesia. Porque eso es lo que forma tu identidad, tus hábitos, tus valores de referencia para toda la vida. Separa un tiempo en tu casa. No es posible que tú no puedas separar una hora y media para poder escuchar la prédica por medio del Zoom o poder orar juntos. Tal vez en un principio algunos cuando se alarmaron con todo esto de la pandemia, se asustaron, se pusieron a orar, se conectaron para asistir los cultos, para escuchar la prédica de tu pastor. Pero ahora ya que todo supuestamente, entre comillas, está volviendo a la normalidad, ya nuevamente empieza como, bueno, ya no puedo asistir, tengo que hacer otras cosas, tengo que preparar para el día de mañana la comida, tengo tareas, tengo estudios. ¿Te das cuenta? Cuando parecía que ya venía el fin del mundo, todos allí queriendo escuchar la Biblia, orar, pero ya cuando todo parece que está nuevamente volviendo a la normalidad, nuevamente empieza eso. ¿Y sabes por qué? Porque a veces somos comprometidos light con el Señor. O sea, nos comprometemos bajo circunstancias adversas con el Señor. Pero cuando todo nuevamente parece normal, nuevamente ese compromiso se esfuma. ¿Por qué? Porque es un compromiso neblinero. Solo cuando la neblina, ¿sabes qué es la neblina? Está, y cuando ya se va avanzando el día, desaparece. Así a veces es el compromiso de algunos cristianos. Y eso va a marcar la diferencia. No vas a poder formar valores de referencia correctos o hábitos cristianos correctos si tú no estás constantemente activo y participando con tu iglesia. Por eso tú vas a descubrir tu papel en la vida mediante tu relación con tus hermanos y con los demás. Por eso dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 3. Busca por favor en tu Biblia, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice la Biblia, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol aquí está hablando y le dice, si yo tardo en ir, tú debes saber cómo conducirte en la casa de Dios. Por eso te decía que tú descubres tu papel en la vida mediante tu relación con los demás, mediante tu relación con tu iglesia. Y allí aprenderás a conducirte correctamente. Dice la Biblia que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No podemos manejar un carro si no hemos aprendido antes, si alguien no nos enseñó. No puedes manejar tu moto si primero no practicaste con la moto apagada, ¿recuerdas? Yo recuerdo cuando tenía 14 años, mi papá me enseñó a manejar el motocar en la ciudad de Ica. ¿Y qué es lo que hizo mi papá primero? Me dijo, sube al motocar, allá en mi distrito, en Parcona. Y mi papá empezó a empujar el motocar y nos dimos una vuelta hasta la esquina, con la moto apagada. Y yo sufriendo con el timón ahí, de niño, agarrando, tratando de aprender con la moto apagada. Para aprender. Y recién luego, después de varias clases de aprendizaje, pude aprender a manejar el motocar con el cual trabajaba mi papá, con la moto encendida. Pero hay alguien que te enseña y hay una guía que nos ayuda a conducirnos. Hermano mío, tú perteneces ya a la iglesia de Cristo. Tú perteneces ya al cuerpo de Jesucristo. Y tú debes aprender a conducirte correctamente en este mundo.
Y tú tienes una guía, tu maestro es el Señor, el Espíritu Santo y su palabra. Tienes un pastor que te enseña y se esfuerza diariamente por enseñarte. Y no hablo solo de mí, hablo de todos los siervos de Dios, de iglesias grandes o iglesias pequeñas, que tienen local propio o que no tienen, que se esfuerzan por enseñarte la palabra del Señor, para que aprendas a conducirte en los caminos del Señor. Y no menosprecies eso. Tú ya perteneces y ese sentido de pertenencia debe ser activo en la familia de Dios. Dice la Biblia también en el libro de Salmos, capítulo 133. El libro de Salmos, capítulo 133, versículo 1. Busca por favor en tu palabra, en la palabra del Señor. En el Salmos, capítulo 133, versículo 1. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Tenemos el significado de la vida, queridos hermanos, es compartir. Tenemos que compartir y tenemos que construir nuestra comunión en nuestra iglesia. Por eso la Biblia dice, mirad en el versículo 1 del Salmo 133, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, habitar en un lugar, en una casa, los hermanos juntos, en armonía. Tenemos que cultivar nuestra vida en comunidad. Tenemos, queridos hermanos, que participar activamente de esta comunión juntos. El significado de la vida es compartir. La verdadera comunión es mucho más que asistir a la iglesia. Es experimentar la vida juntos. Muchos creen que viven ya en comunión plena con su iglesia y con el Señor porque solo participan en un culto a la semana. ¿Será correcto pensar de esa manera? ¿Cuál es la diferencia entre la comunión verdadera y la comunión falsa? ¿Cómo construimos una verdadera comunión? En el año 2150 a.C., en el Imperio Babilónico, el hecho de saber construir una casa era ya fundamental, nos dice la historia. Todo era regido por el código Hammurabi, cuya ley número 229 declara lo siguiente, y cito: si un constructor construye una casa y no la hace con buena resistencia, y la casa se derrumba y mata a los ocupantes, el constructor debe ser ejecutado inmediatamente. Parecía una ley muy drástica y mortal, dicha ley, pero los gobernantes tenían que controlar los accidentes. Y es por eso que las mejores construcciones de calidad y resistentes a cualquier clima y a cualquier desastre natural eran construcciones que permanecían y no eran un riesgo. Y el constructor, si hacía una casa que se destruía y mataba a las personas que habitaban en esa casa, entonces también era él muerto. Así decía el código Hammurabi en la ley número 229. El constructor debía ser ejecutado inmediatamente. Y es interesante que muchos en la comunidad de Cristo están más activos en querer destruir la comunión, la casa de Dios, que en querer edificarlo. Pero bueno, hermanos, no existe en mi iglesia, en lo personal en mi iglesia, un código que diga que el hermano que quiera destruir la iglesia va a ser ejecutado, felizmente. Pero lo que yo sí te digo es que cómo tú estás construyendo tu casa, tu iglesia. La Biblia dice que debe ser un lugar
donde habiten en armonía cordialmente los hermanos, y es dichoso, es delicioso, dice, cuán bueno y delicioso habitar en un ambiente así. Como te decía la semana pasada, no es un ambiente perfecto, pero es un ambiente donde se siente la presencia de Dios. Si tú eres parte de estos hermanos que en vez de edificar el cuerpo de Cristo están más empedernidos en querer destruir el cuerpo de Cristo, entonces hay un problema que tienes que arreglar con el Señor. ¿Qué experimentamos y cómo construimos la verdadera comunión en la iglesia? Con verdadera autenticidad. No es lo que se vive en la iglesia, no es superficial, sino es sincero. Tenemos que ser sinceros unos con otros. La iglesia, decía un predicador, es un hospital lleno de enfermos que quieren sanarse. Y es lo mismo. Si tú que me estás escuchando tal vez piensas, y nunca has ido a una iglesia, piensas que para ir a una iglesia debe ser perfecto, te equivocas. La iglesia es un hospital. Está llena de personas enfermas espiritualmente que quieren la cura de parte de Dios. Pero para poder cultivar esto, se debe tener como principal herramienta la sinceridad. En la iglesia, hermanos míos, no debe existir la hipocresía, la falta de amor. En la iglesia, el cuerpo de Cristo, debemos ayudarnos mutuamente unos con otros. No podemos estar hablándonos unos de otros, sino debemos estar ayudándonos unos a otros. La iglesia no puede ser el lugar donde los soldados caídos son apedreados por los soldados que supuestamente están de pie. Por eso la iglesia debe ser un lugar de personas sinceras. Segundo, la iglesia debe ser un lugar de reciprocidad. ¿Qué es esto? Es el arte de dar y el arte de recibir. Tenemos una responsabilidad con el cuerpo de Cristo y es ayudarnos mutuamente. No podemos hacernos de los oídos sordos cuando un hermano de la fe tiene alguna necesidad en particular. Tú tienes que ser abierto, recíproco, para dar, para ayudar, porque esto es parte de la cohabitación, del vivir juntos como familia. En algunos meses atrás, uno de los miembros de mi familia estaba pasando alguna necesidad económica. Y como familia pudimos tratar de ayudar en lo poco, en lo mucho que nos da el Señor. Y es lo mismo, como familia cristiana debemos ayudarnos. Esto es la esencia del construir una buena casa, un buen hogar. Y también ayudar a los otros, ayudar a las personas necesitadas, ayudar a los pobres, ayudar al vecino que le falta alimento en estos tiempos, abrir tu corazón, porque la iglesia es así. Y como siempre lo he dicho, la iglesia no es un lugar físico, la iglesia es un lugar espiritual. Tú eres iglesia donde estés y tú demuestras a Jesucristo en donde estés. La iglesia también es un lugar de compasión y de misericordia. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 3. Busca en tu Biblia, por favor, en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. La Biblia, la palabra del Señor nos dice que en la iglesia se debe cultivar la compasión y la misericordia, comprender y compartir el dolor de los demás. Es lo que nos dice la palabra del Señor, soportándonos, perdonándonos,
si alguno tiene queja contra otro. Dice la Biblia, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. En la iglesia encontrarás esto, en la verdadera iglesia. En la iglesia donde los miembros todos están construyendo y no destruyendo. Donde todos están tratando de edificar. Y esa edificación se hace con ladrillos de misericordia, con ladrillos de amor, con ladrillos de perdón, con ladrillos de no juzgarnos, no machacarnos, no murmurarnos, con ladrillos de compasión. Así construimos una iglesia, una gran iglesia para la gloria del Señor. El cristiano debe demostrar misericordia, perdón, y la iglesia debe ser un lugar así, un lugar de refugio para las personas necesitadas. Es por ello, queridos hermanos, que yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo estás edificando tu iglesia? ¿Cómo estás edificando el cuerpo de Cristo? ¿Estás siendo tú un lugar de bendición, de compasión, de misericordia para con otros? Como te decía, no existe en mi iglesia un código que diga el que no construye bien su iglesia será ejecutado inmediatamente. Pero si no estás construyendo tu iglesia correctamente, tal vez no serás ejecutado, pero sí estás viviendo en desobediencia y estás faltando a los principios y designios bíblicos de la palabra del Señor. Si vas a habitar en una comunidad cristiana, en una comunidad local, tiene que ser una cohabitación que donde sea reflejado el amor y la misericordia del Señor, el vínculo, como dice la Biblia, la palabra del Señor, el vínculo perfecto es el vestirnos de amor. La iglesia que el Señor te ha dado, hablando de tu iglesia local, es una iglesia que si tú quisieras, verías todos sus errores, y las hay. Si tú quisieras descubrir todos los errores de tu pastor, las encontrarías. Si tú quisieras descubrir todos los errores y ver de esta manera tu iglesia, todo sería ver errores, quejas y fallas. Si tú buscas una iglesia perfecta, lo lamento, en la iglesia Luz de Esperanza no la encontrarás. Si lo estás buscando así, es mejor que ni vengas, porque la iglesia Luz de Esperanza no es una iglesia perfecta. Pero si tú estás buscando una iglesia que a pesar de sus imperfecciones esté construyendo ladrillo, con amor, misericordia, bondad, mansedumbre, perdón, esta es tu iglesia. Esta es la iglesia que te está esperando. Y donde estés, querido hermano o hermana, para terminar, del lugar que me estés viendo, ¿cómo estás edificando tu iglesia? ¿Estás siendo tú parte de la solución o eres parte del problema? ¿Estás tú yendo siempre a la iglesia para mirar los errores de tu líder o tu iglesia? ¿O estás yendo tú con ojos de misericordia y perdón? A veces los pecadores, los que no conocen a Jesús, huyen de nuestras iglesias porque no encuentran lo que deberíamos mostrar como cristianos: compasión, misericordia, perdón. Así que yo te insto en esta mañana a poder hacer este versículo parte de tu vida. Cuán delicioso y cuán hermoso es habitar juntos como hermanos. ¿Extrañas a tus hermanos en Cristo? ¿Anhelas verlos, reunirte otra vez en la casa del Señor? Si tú, querido hermano, no has estado edificando tu iglesia de la manera como dice la palabra del Señor, entonces es tiempo de poder mirar con otros ojos a nuestra iglesia y mirarte a ti mismo, porque tú también eres parte de la iglesia de Cristo. No olvides esto. Si tú fuiste creado con el propósito de pertenecer a la familia de Dios, esta es una familia que te da identidad, sentido de pertenencia. Y esta es una familia donde tienes que habitar en armonía,
tienes que disfrutar el gozo de pertenecer a la familia de Dios y a la familia de tu iglesia local. Yo quiero que tú inclines tu rostro ahí donde estás para orar y agradecer al Señor por esta hermosa mañana. Bendito Señor, te doy gracias por este día y por tu palabra. Señor, si tú has hablado y obrado en el corazón de alguno de mis hermanos y amigos aquí, Señor, yo te pido que tú trabajes en sus vidas y en sus corazones. Que puedan ellos edificar su iglesia con ladrillos de misericordia, compasión, de perdón, de mirar al pecador con amor y no con juicio. Señor, que podamos vivir en una confraternidad dulce, hermosa, que es tu iglesia, Señor. Te damos gracias por hacernos parte de esta iglesia y te damos gracias por hacernos parte de una iglesia local donde podemos encontrar a la familia de Cristo, a esa familia que tú nos has dado. Te agradecemos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por estar aquí y amigos. Si no lo has visto completo, ahí va a quedar el culto grabado y tú también puedas compartirlo con otros si tú crees que puede ser de bendición. No dudes en dejarnos tus pedidos de oración. Estamos orando por cada uno de ustedes y estamos viendo los milagros de Dios respondiendo nuestras oraciones. Muchas gracias y que tengan un fin de semana, una semana maravillosa en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Estamos muy agradecidos al Señor por su palabra expuesta en esta mañana. Gracias al pastor Tito por compartir siempre con denuedo la palabra del Señor. Y no olvidemos, hermanos, que nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en nuestro Creador, puesta en nuestro Señor. Quiero animarte también a dejarnos tus peticiones y puedas escribirnos para que en esta semana podamos estar orando por ustedes. No olvidemos también los cultos que tenemos en la semana. Los días miércoles tenemos culto de oración. Estamos conectándonos vía Zoom. También los días viernes estamos en estudio bíblico de la palabra de Dios, aprendiendo más de su palabra, fortaleciendo nuestra fe. Desde aquí, hermanos, les mandamos un fuerte abrazo y esperamos que sigan conectándose, que sigamos orando juntos, intercediendo los unos por los otros. Muchas gracias a todos, que el Señor los bendiga.